el coronavirus. ¿Puede producirse algún caso aquí en la Argentina? No, hasta ahora no tenemos ninguna posibilidad. Han confirmado el primer caso de coronavirus en Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. La creación de un ingreso familiar de emergencia. Pero los primeros resultados parecen decir que nosotros estamos dominando al virus. Esta es la suerte de contagio de Chile, esta es la suerte de contagio de Brasil. Brasil tiene 5 veces nuestra población y Chile tiene la tercera parte de nuestra población. Si de haber seguido el ejemplo de Suecia, nosotros hoy tendríamos 13.900 muertos. Los derechos de los argentinos están siendo tirados a la basura. Ya fueron tirados a la basura. Una nube, mucha lluvia, crece el pasto y el árbol. La producción latinoamericana va a estar a cargo de Argentina y de México. Somos los gobernantes de la pandemia. Sacarle la duda a todo, cuando esa vacuna está aquí, el primero que se va a dar la vacuna soy yo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los jueves. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? Bueno, hoy 10 de diciembre. Sí. Varias cosas. El primer año Así es. del gobierno de los Fernández, Sí. Alberto y Cristina. Los 37 años de democracia, de aquella asunción de Raúl Alfonsín. Y como le recordó Cristina hoy a Alberto en el acto de la ESMA, el Día de los Derechos Humanos. Claro, exactamente. ¿No? Porque el presidente, no sé si se había olvidado o no, pero Qué foto le, esa, ahora vamos a ver. Impresionante, Claro, impresionante. le realmente. hizo un pequeño apunte. Sí. Así que, bueno, obviamente tenemos en este momento en diputados la sesión por la legalización del aborto. Sí. Y tenemos para repasar todo un invitado acorde a las circunstancias. Así es, para repasar el primer año del gobierno y de la oposición. Está el doctor Miguel Ángel Pichetto. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Y quién más está? Está Pablo de León, claro, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, les voy a contar varias cosas. Primero, Kicillof aislado por coronavirus. Tengo novedades de eso. También vamos a estar chusmeando redes, como siempre. Y también vamos a ver algunas de las cosas, de las visitas inesperadas que tuvo la Casa Rosada esta semana. Muy bien, y antes de arrancar con Miguel Ángel Pichetto, vamos con Nuria González Rouco, que está en el Congreso. Nuria, ¿cómo te va? Hola Eduardo, Daniel, buenas noches. A ver, una noche que se espera larga todavía, ¿no? Porque si bien se esperaba que se pueda votar alrededor de 20 horas, después de 20 horas de debate, se empieza a extender. Recién Sergio Massa, que está presidiendo esta sesión, habló de alrededor de las 6 de la mañana, con lo cual le pidió a todos los diputados y diputadas que por favor hablen estos 5 minutos que se les da para hablar y que no se extiendan demasiado porque ya estamos bastante pasados de horario. De hecho, siguiendo la lista de oradores con el horario, ya estamos casi 1 hora atrasados, así que viene para largo todavía. Y además, después de la votación por el aborto, también se vota el plan por los 1000 días. Por ahora la votación, con el poroteo que hemos podido hacer en los pasillos, llega a 132 positivos, 119 en contra y 3 abstenciones. A esto también hay que sumarle 3 diputados que están ausentes, que no se presentaron en la sesión del día de hoy. Así que igualmente habrá que esperar, como siempre, hasta el último momento para ver qué es lo que sucede, qué pasa con esas abstenciones. Hay uno que ya dijo que sí, que va a seguir, que va a mantener su abstención. Habrá que ver qué es lo que sucede con los otros 2 y quizás sea algún cambio a último momento de su votación. Pero en principio tendría media sanción el aborto aquí en diputados. Después habrá que esperar, como en el 2018, que sucede en Senado. Ahora, Nuria, digo, pareciera que hay como una especie de resultado ya cantado, como vos decís. La pregunta es del lado de los que están en contra del aborto, de los celestes, digamos. ¿Cuál es el clima que están viviendo en este momento en el Congreso?
A ver, ellos principalmente hacen foco en esto de que no es momento para tratar esta ley teniendo en cuenta la crisis sanitaria por el coronavirus y la crisis económica que derivó de esta pandemia, de esta cuarentena en la República Argentina. Ese es más o menos el argumento. A ver, ellos saben que en diputados pasa, igual que pasó en el 2018, por muy poquito margen, pero también en diputados se aprobó. Esperan que esto también, como en el 2018, se pueda frenar en el Senado. Eso es lo que esperan, por lo menos del lado celeste, ¿no? Del lado de los verdes, tienen un poco más de fe este año que pueda salir directamente desde el Senado también. Tienen una diferencia muy chiquita, obviamente que ya se está trabajando para tratar de que pueda salir en Senado, y la idea, atención, porque es que se vote antes de fin de año, digamos, terminar el 2020 con esta promesa de campaña que hizo Alberto Fernández, que por eso es un proyecto que trae directamente desde el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, de tener esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, un aborto legal, seguro y gratuito en la República Argentina, pero bueno, habrá que esperar. La idea, insisto, es que el Senado la trate antes de fin de año. Por el lado de los celestes, esperan que esa diferencia que estuvo en el 2018 también se mantenga este año 2020. Nuria, decime rapidito de lo que escuchaste. No importa si era a favor o en contra del aborto. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención o lo que más te impactó? La verdad es que hay muchísimos argumentos, tanto a favor como en contra, pero muchos argumentos repetidos, ¿no? Esto que yo te decía, por el lado de los celestes, muchos repiten, más allá de desde las concepciones religiosas y cristianas sobre todo, el tema de que no es un buen momento para tratar el aborto. Hay otros que te dicen, desde el lado verde sobre todo, que si vamos a esperar en la Argentina que haya un momento indicado para tratarlo, no va a pasar nunca, ¿no? Porque vivimos en incertidumbre y que ellos entienden que es urgente y que por eso el debate tendría que darse ahora y por eso del lado de los verdes creen que el 2020 debería terminar en la Argentina con esta ley de aborto legal, seguro y gratuito. Nuria, punto de contacto ninguno, van cada uno por su andarivel dando su discurso, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Además, hay una ley que es transversal, digamos. Acá no se vota por bloques, de hecho no hay cierres, como pasa habitualmente, cierre de cada uno de los jefes de bloques. Esto es completamente transversal, va más allá de los partidos políticos y eso también es una diferencia fundamental, importantísima con las diferencias que vemos en los demás debates, ¿no? Sobre todo porque acá no hay una cuestión, como decía, de bloques, sino que acá cada diputado vota por lo que cree mejor para la sociedad argentina en este momento. Gracias, Nuria, por estar, ¿eh? De nada, hasta luego. Hasta luego. Vamos con el doctor Pichetto. Así es. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, Eduardo. Me corro un poquito del año y le pregunto, ¿le puedo hacer una pregunta transgresora? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo hubiera votado usted si le hubiera tocado estar en el...? Hubiera votado de la misma manera que voté hace... Yo no me acuerdo cómo 2 votó. años. Yo voté a favor y di los fundamentos en el cierre del debate en el Senado. En el Senado, indudablemente, se rechazó. El debate es conocido, los argumentos son los mismos, las posiciones son indudablemente imposibles de conciliar. Me parece muy malo el proyecto de los 1000 días. ¿Por qué? Porque es tratar de darle algo a la iglesia para que se quede tranquila. Y es un incentivo económico más que duplica el gasto social y aumenta el gasto social fundamentalmente, que ya está sostenido además por la UH. Digo esto, digamos, y también reflexiono que el presidente lo había anunciado en la campaña. Hay que reconocerle que este fue uno de los temas de su agenda. Sí. Vamos a ver cómo sale, indudablemente, vamos a ver cómo evoluciona. Toda ley también tiene que analizarse en la coyuntura, digamos, y en la oportunidad. A lo mejor las circunstancias... hay un tema interesante en las encuestas. Están ocurriendo encuestas con imágenes negativas de la sociedad, tal vez porque el gobierno la gente identifica también al Ministerio de Salud, que fracasó en la gestión de la pandemia, en fin. Habría que definirlo un poquito más finamente el tema de la visión de la sociedad, pero vamos a esperar el resultado. Lo veo complejo en el Senado, difícil que haya cambios de posición de senadores que ya han votado. Vamos a ver qué es lo que pasa.
Pichetto, bueno, y en la coyuntura me parece que hay el impacto de las últimas horas fue la carta de la vicepresidenta apuntando directamente a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, es interesante este tema porque la presidenta rescata un instrumento del siglo XX y XIX, que es la carta, la epístola. Como el apóstol San Pablo. Sí. Hoy en un mundo donde todo se reduce a 180 caracteres, leer una carta falta que simplemente se le ponga el sello postal. Sí. Bueno, pero lo digo una síntesis es low fire al palo, ¿no? Con eso lo sintetizó. Hay un dato interesante para ella, que ustedes como periodistas lo pueden tratar de corroborar, ¿no? Los 11 juristas que trabajaron en los consejos al presidente redactaron más de 1000 páginas. Ninguna de esas páginas tiene que ver con el desarrollo del lawfare. Me parece un dato relevante. Hay aportes de salida para ver cómo se puede resolver los procesos judiciales. Hay una opción que es crear un tribunal intermedio entre la Corte y la Casación lo propone la Junta. para sentencia arbitraria, algo novedoso, interesante. Hay que ver de qué manera se seleccionan los magistrados, si se hace por el sistema del Consejo o si estos jueces van a tener alguna definición de naturaleza política. Lo que sí es claro que la presidenta ha definido una línea de batalla. Sin duda. Podríamos decir que es el campo de batalla y hoy el presidente me parece que adhiere también a esa visión. Bueno, el presidente adhiere a todo eso. Digo, la presidenta dice A, el presidente dice A. Bueno. No lo digo por eso, lo digo porque el presidente mandó un proyecto de reforma previsional, lo modificaron y dijo que la modificación había sido de él. Ahora, perdón, pero la visión de la vicepresidenta es que hay que elegir a los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que hay que elegir a la justicia por voto popular, me parece, ¿no? En el fondo. Bueno, eso requeriría de un proceso constitucional totalmente nuevo, de ruptura con el sistema tradicional. Recién lo hablábamos con Eduardo antes de entrar. No me parece posible, salvo que haya una consolidación de este proyecto y pueda incluso avanzarse en el futuro a una convocatoria de reforma constitucional. Está muy arraigada la visión, digamos, de una construcción republicana con división de poderes. Los países que crecen en el mundo, los países que se desarrollan son los que tienen libertad de mercado, economía con una visión capitalista, después hay políticas sociales y fundamentalmente respetan la lógica de la división de poderes, de un poder judicial independiente. Esos son los países democráticos, son los que están en la línea democrática. ¿Y esto qué los países oscuros, eso se destruye la economía, producen una fuerte fuga de sectores medios, en fin. ¿Y nosotros dónde estamos? Nosotros estamos dentro de una construcción republicana hoy. Y todo esto también tiene una dinámica y por supuesto también hay riesgos. Y Juntos por el Cambio ha tenido el 41% de los votos precisamente para defender un conjunto de posiciones en la sociedad que tienen que ver con este mundo de ideas, que es lo que desarrollé. Me parece también que la carta, más allá de algunas cuestiones que me parecen agraviantes en lo personal, lo que define es una clara intención de no darle más vuelta al tema. Me parece que hay un sector del gobierno que quiere aumentar los jueces de la Corte. Me parece que ese debate es quizás más sincero y transparentarlo sería positivo y no estar dándole vuelta a la cuestión. Me parece. Que yo sepa, tampoco es lo que aconsejó la Junta Consultiva. Bueno, la Junta Consultiva aconsejó, reitero, un tribunal intermedio. Ese tribunal trataría o se ocuparía de lo que se denomina, en términos muy difusos y muy amplios, sentencia arbitraria. Lo que no trataría la Corte, por la vía antes de la Corte va a estar este tribunal. Ahora, yo le pregunto... es una creación bastante también sui generis, ¿no? Por eso yo le pregunto, como pasó en otro tiempo, y usted lo vivió, la reforma del 94 tuvo como motor la posibilidad de la reelección de Carlos Menem. Ese fue el motor. Después se armó, vino el Pacto de Olivos, se armó todo el sistema de reforma. El motor fue ese. Digo, el motor de la reforma judicial es la impunidad de Cristina.
Yo lo que creo que hay preocupación, y indudablemente que el camino judicial es un camino de adversidades. Me parece que hay muchas cosas que también han ocurrido en la sociedad donde se centraliza en la figura de la vicepresidenta y ella poco tuvo que ver. Por ejemplo, esta famosa reforma judicial que se envió a la Cámara de Diputados y que se votó en el Senado. Una vieja remake de la ampliación de Comodoro Pi. Idea de Gustavo Vélez y de Quantín en el año 2004 que fracasó. Y la verdad, ella lo dijo también claramente, esta no es mi reforma, o esta no es la reforma. No, sí, lo dijo. Digo que hay indudablemente en el gobierno también preocupaciones sobre los procesos judiciales. Hay recursos que no se han tratado en el ámbito de la Corte. Estos son datos objetivos. No estoy justificando absolutamente nada, estoy describiendo. Un año de gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, en esta nueva etapa ella. Saldo, 3 cosas a destacar. Bueno, el tema para destacar es haber hecho el acuerdo con los bonistas privados. Me parece que es un tema para mí valorable en el sentido de que la Argentina no se cayó del mundo. Estamos peleándola y ojalá puedan hacer o llevar adelante el acuerdo con el fondo. Me parece que esto es importante. El segundo, los otros temas, el intento de sostener, digamos, como aporte también la APP, el IFE, digamos, colaboración con los sectores empresarios PYME, eso también me pareció positivo. Me pareció muy negativo, digamos, la pandemia como hecho no previsto por la humanidad, que impactó de manera muy fuerte en la Argentina, y algunas torpezas propias, porque en la Argentina todo es exorbitante. Hicimos una cuarentena que nos llevó 7 meses, con prisión preventiva domiciliaria y con todo un conjunto de argumentos que finalmente se terminaron con el velatorio de Maradona. A ver, para hacer un reduccionismo. Y siempre ha habido ese camino voluntarioso que en general abona el camino del infierno, que está siempre lleno de buenas intenciones. Somos los mejores, discurso malvinero, quédate en casa, emociones, todas estas digamos, taras que tiene la Argentina, que la Argentina emocional que nos destruye, nos destruye. La cuarentena era para una etapa, era para 30 días, era para preparar los equipos de salud, ahí estábamos todos de acuerdo. Ahora, cuarentena hay 4.300.000 trabajos menos en el sector privado, 4.300.000 personas. Si sumamos a los precarizados del sector público son 4.700.000. Inflación vamos a andar este año en 37, para el año que viene está proyectado 50. Están haciendo el ajuste, aunque digan otra cosa. Aunque el discurso sea el de el impuesto a la riqueza, digamos, démosle algo a los sectores de la izquierda y hagamos la revolución con el impuesto a la riqueza, cuando en realidad es una pésima señal desde el punto de vista de las inversiones y rompe el clima de negocios en la Argentina, impacta sobre aquellos que tienen que aportar y mantener trabajo y generar de nuevo trabajo para recuperar el país. Lo que digo es que hay un conjunto de torpezas en el proceso económico generados por el propio gobierno, con la desgracia. Brasil va a crecer más rápido que Argentina, ya está en proceso de recuperación. Y después el balance, no quiero ser malo. Sea malo, si lo piensas. El balance es malo, para ser redundante. Bueno. Estamos en 40.000, un número importante de contagiados. Bueno, ojalá que puedan concretar la vacuna, que haya algún camino de certeza y de organización. Yo no quiero que le vaya mal a la gente. Pichetto. Me preocupa mucho los trabajadores que van a perder mucho poder adquisitivo este año. Ha habido cláusulas en el sector estatal de ajuste del 7%. 7%. Con una inflación de 37,5, 38 estimativa. A fin de año creo que puede estar en más. Me parece que no da. Si uno analiza el presupuesto nacional, que siempre es bueno leerlo, el aumento del presupuesto está previsto en un 30, la inflación va a estar en el 40, 40 y pico, hay 10 puntos menos. Están haciendo el ajuste. No lo dicen,
no lo exteriorizan desde la verbalización, pero están haciendo el ajuste y le pega a los sectores estatales fuertemente, a los trabajadores y le pega fuertemente a los jubilados. Pichetto, buenas noches. Usted está haciendo un balance del año de Alberto Fernández. ¿Y cómo es el balance que usted hace del comportamiento de la oposición en este primer año? Muy bueno. Muy bueno dentro de la tragedia del país. Muy bueno porque ha mantenido la unidad, aún con matices. No es un liceo de señoritas. Hay visiones, hay discusiones también del rumbo futuro, hacia dónde tenemos que... En lo personal yo creo que hay que construir un modelo de centro y mirar también hacia el centro derecha. Pero bueno, hay otras visiones que tienen una mirada más socialdemócrata. Yo creo que por ese lado ya el gobierno ocupa todo el escenario. Pero bueno, esto está en discusión, está en debate. Hemos mantenido la cohesión. Fíjate que la ley del impuesto a la riqueza y la quita a la capital, sí, injusta, también inoportuna, porque el alcalde de la ciudad... colaboró y estuvo en la pandemia, en la cuarentena, en las buenas y en las malas, pero después le sacaron la plata. Y era un hecho cantado. El 1 de febrero, cuando asume el intendente de La Matanza, la vicepresidenta definió claramente un rumbo de afectación de las partidas presupuestarias. La ingenuidad es haber creído que podían negociar o poder no... Había que haber confrontado. Y hay que analizar también el rol de un presidente porteño quitándole recursos a la ciudad, pero eso es otro debate. Lo que digo es que la oposición se mantuvo unida y al gobierno le cuesta mucho sacar las leyes en la Cámara de Diputados. La afectación de las partidas a la ciudad la sacaron con 129 votos. Un voto menos y se caía la ley. Quiero decir que están ahí muy finitos. Pichetto, usted decía recién, y recordaba cuando Cristina... Sí tiene mayoría en el Senado, por supuesto. Sí, claro. Cuando Cristina en La Matanza marcó la línea respecto del gobierno de la ciudad. En esta relación, llámele traumática, llámele inédita entre vicepresidenta y presidenta, vicepresidenta y presidente, ¿es ella la que marca la estrategia política que llega al gobierno? ¿O usted cree que todavía Alberto tiene grados de autonomía o puede tener más grados de autonomía? A ver, esto para mí no es algo que me sorprenda. Yo diría que lo repetía hasta el agobio durante la campaña electoral. Lo que ocurre es que había gente que no quería escuchar nada. El poder estaba centralizado en la figura de la vicepresidenta, que eligió la fórmula. Sí, la puso a la fórmula en circulación en la sociedad con un tuit. Sí, un sábado. Eso definía claramente cómo era la estructura del poder. Por supuesto que el presidente en la Argentina tiene poder, es el referente institucional, ha querido incluso tratar de armar una agenda con los intendentes del conurbano, copiar un modelo parecido al que tenía Néstor Kirchner de relación directa con los intendentes. Creo que abandonó un poco la agenda federal. O los gobernadores, yo diría que están en lo propio, en ver cómo llegan también a fin de mes, en las dificultades de la restricción presupuestaria, producto también de la pérdida de la recaudación impositiva. Pero bueno, está en desarrollo esto, pero indudablemente que el gobierno tiene en la vicepresidenta una figura fuerte, muy fuerte. Y es originario este poder, no es que es nuevo, que apareció de repente y la gente se sorprende. Los analistas políticos que analizan siempre con el diario del lunes a lo mejor se sorprenden, pero si alguien conoce la entretela del poder en la Argentina, sabían que no era una cosa poco significante el rol de la vicepresidenta en la fórmula. Pichetto, bueno, un tema, estamos allá al borde del año electoral, un año electoral legislativo. Lo que está proponiendo parte de los gobernadores y parte del oficialismo es que no haya paso, que anulen las pasos. ¿Cómo le viene esto a la oposición? Yo creo que no es bueno y es una muy mala señal cambiar las reglas de juego del proceso electoral. Yo recuerdo en un momento también cuando era candidato a vicepresidente que alguien dijo en el gobierno en ese momento de Mauricio Macri hay que dejar de lado las pasos. Yo dije que no. Creo que digamos, las normas electorales están para cumplirlas. Después requieren de un consenso de los partidos, del sistema de partidos, modificarlas. Sí. Y hay que hacerlo tratando de que no haya elecciones por lo menos por 2 años.
Me parece que hay que tratar de mantenerla a paso. La oposición tiene definiciones. Es muy importante el rol de la provincia de Buenos Aires. Tenemos mayoría en el Senado y es difícil modificar o eliminar la PASO en la provincia de Buenos Aires porque no pueden imponer una ley de modificación. Además es una ley especial que requiere mayoría. Y en la ciudad creo que también, ¿no? En la ciudad también. Así que si hay PASO en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, la verdad que pierde significado. Es cierto que para los que están en el poder y tienen la lapicera, es mucho más sencillo poder armar una lista y a la oposición se le complica. Pero me parece que también en este tema hay que analizar los temas institucionales desde otra mirada, digamos, del cuidado y del cumplimiento de las normas y de las reglas de juego en el proceso electoral. Pichetto, ¿cómo analiza el rol del Papa en este año? ¿Cómo ha sido la influencia del Papa Francisco en el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, ahora está de moda este tema. Yo, la verdad, no quiero ser autor intelectual y que me lo reconozcan. Sí, sea. Pero en los tiempos oscuros de la cuarentena, cuando iba a los programas de televisión, que iba poca gente, entre paréntesis. Usted vino aquí. Yo vine varias veces, y también a otros programas. Pero yo desarrollé una idea del pobrismo, el concepto del pobrismo, que ahora compraba periodistas, digamos, oposición, todo el mundo compró el concepto que es una visión de la Iglesia equivocada, creo, en términos del desarrollo de las ideas de la Iglesia, en el sentido de que la doctrina social es una cosa, el pobrismo es una deformación de esa visión, como lo fue también la de los curas que agarraban la metralleta e iban a la revolución. Primero daban la misa y después el operativo. O sea, estas patologías en Latinoamérica se expresaron claramente con la teología de la liberación y es con esta visión del pobrismo. El aporte del Papa no ha sido significativo y por el contrario también ha habido silencio. Yo rescato como positivo la declaración de la episcopal frente a la violación de la propiedad privada de Grabois. Este muchacho que se define como discípulo del Papa, nadie le puso marca a este tema. Y después hay algo peligroso que está ocurriendo en la Argentina, de la mano de estas visiones de ocupación o segregacionistas o de tolerancia. Monseñor Ojea tiene tomada la tierra, propiedad de la diócesis de San Isidro, discípulo, qué sé yo. Pero bueno. Dígame, le hago una pregunta. Yo creo que no ha hecho un aporte significativo a la Argentina, lo quiero decir. Creo que debería haber venido al país. Creo que fue a toda Latinoamérica. Al Paraguay, a México, a Bolivia, a Perú, a Chile, a todos lados fue. No vino a la Argentina, no vino. Esperemos que venga. Esperemos que venga porque su palabra podría haber sido útil para algo que la sociedad está queriendo desde todos los sectores, que es la unión nacional. Si no hay unión nacional, no hay salida para el país. Dígame, volviendo a algo que hablamos al comienzo, pero como dice la vicepresidenta, ¿usted cree realmente que Cristina es víctima de una persecución político-judicial? Yo creo que ha habido... A ver, voy a decir algo que va a ir en contra de mis propios intereses. Pero a mí me gusta meterme en Honduras. ¿Y dele? Por lo menos tratar de ser sincero. Creo que hay algunas cuestiones que la vicepresidenta tiene que son cuestiones no judiciables. Por ejemplo. Por ejemplo, dólar futuro, por ejemplo, memorándum. ¿Sí? Son situaciones que han sido votadas y que me parece un disparate que continúen los procesos judiciales, en fin. Esta es mi visión. Lo dije antes, lo digo ahora. Después hay temas que indudablemente le competen, donde tiene que haber aclaraciones, donde está la situación, digamos, propia de la vicepresidenta en términos de propiedades que eran alquiladas a empresarios. En fin, estos temas me parece que requieren También me parece que en la Argentina, Eduardo, hay una extensión de la responsabilidad penal objetiva que se extiende para arriba sobre hechos de los subordinados. O sea, cualquier cosa acá termina en la figura del presidente. Esto me parece que es peligroso. Esto se utilizó en los juicios de lesa humanidad para los militares. Pero como nadie miraba, como eran ancianos, como estaban derrotados, entonces el principio de responsabilidad objetiva se aplicó a los juicios de lesa. Hoy se aplica también a los juicios que tienen que ver con los delitos de administración. Y me parece que esto es un andarivel peligroso, como lo ha sido
algunas decisiones que tomó el Poder Judicial, como por ejemplo la prisión preventiva extensiva a la sospecha, digamos, doctrinas que se instalaron que iban a contramano de la visión del Estado de Derecho. Entonces, como verás, hay una visión que me parece que es mucho más amplia, no es tan simple ni tan reduccionista. Ahora, Pichetto, ¿y en el caso del ex vicepresidente Vudú? Bueno, ahí hay una sentencia de la Corte que ha ratificado, digamos, 2 condenas de manera clara, digamos, procesamiento, ratificación de procesamiento por la Cámara, condena del Tribunal Oral, está agotada la vía, indudablemente que ahí hay sentencia firme desde mi visión jurídica, esto lo he dicho también hasta el agotamiento. No se puede privar de libertad a nadie si no hay sentencia firme. Sentencia firme implica el rechazo por la Corte del recurso extraordinario o eventualmente, como en este caso, el recurso de queja con lo que se denomina el 280, que es un sellito que se le pone, en donde se rechaza, ni siquiera se abre para la evaluación del recurso. Pichetto, gracias por estar esta noche. Gracias, muy bien. Muy Buenas noches, buen año. Gracias, igualmente. Nosotros vemos aquí. Venimos a nuestro... Bueno, y yo quiero preguntarte la foto del día y de los últimos tiempos. La foto del día. Tenemos una foto del día. Foto del presidente y la vicepresidenta juntos, que es un acontecimiento en Argentina. ¿Por qué quieren que hablemos del coronavirus? Veo que... ahora no. Bueno, estamos con algunos problemas de timing, pero ya vamos a corregirlos. Sí. La foto del día, sí, hoy... o una de las fotos del día, digo. Una es en el Congreso, la otra es la de Alberto. Pero después de la carta famosa, verla a la ex... Voy a correr la barra que se desplazó. Verla a la expresidenta, ahí está. No estaba de muy buen humor, parece, ¿no? Tiene cara de fastidio la doctora, pero verla a la vicepresidenta al lado de Alberto Fernández creo que corrobora. Bueno, corrobora una de las cosas que estamos conversando de este año, ¿no? Bueno, la mala relación, sobre todo tensionada en los últimos meses, entre el presidente y la vicepresidenta. Que haya que improvisar una foto como esta para intentar neutralizar todo lo que vienen desatando, no solamente la última carta de Cristina, sino actitudes concretas de la vicepresidenta del Senado, donde, dicho sea de parto en la carta, vos la viste, pareciera que el Senado es el centro de gravedad del gobierno. Totalmente, bueno, lo destaca en la cantidad... Muy admirable, tan admirable como que diputados y Sergio Massa no existen. Digamos, parece que todas las leyes salieron del Senado y no pasan por diputados. Pero digo, este es uno de los aspectos, me parece, remarcables de este año, ¿no? Sí. Que era, como decía Pichetto, previsible. Acá iba a haber un cortocircuito natural porque el sentido común del ordenamiento político fue alterado desde el comienzo. La líder estaba en el segundo lugar y eligió al candidato al presidente para ponerlo en el primer lugar. Bueno, la consecuencia es esta. Dentro, además, de un movimiento, una coalición como el Frente de Todos, que en su construcción electoral fue eficiente, pero que en su construcción de gestión es muy mala. Y donde el peso lo lleva sobre todo el peronismo y el kirchnerismo. ¿Y cuál es la tradición? El peronismo y el kirchnerismo responden a un liderazgo, no dos. A uno, siempre. El que tiene los votos manda, el otro acompaña. Bueno, es la vieja... Esta es la dificultad. La otra dificultad que tiene que ver con justamente el presidente, la vice y lo que es la coalición, es que todas estas cuestiones, y también lo mencionó Pichetto de alguna manera, han afectado la gestión de gobierno de este primer año. Sí, claro. Que no sé si ha sido mala, muy mala, regular, no importa. Evidentemente no ha sido eficiente en muchas áreas que además fueron puestas a prueba por una cosa absolutamente impensada como fue la irrupción de la pandemia, ¿no? Sí.
Pero bueno. Decí 3 puntos. 3 puntos de lo que fue el año en términos de conflicto y en términos de de la gestión concreta del gobierno, Alberto. Yo creo, a ver, en términos políticos, para mí el punto saliente, ¿por qué es lo que viene? Porque esta historia de la foto y de la relación del presidente de la vice es una historia que está empezando. Sí, la pregunta acá es cómo sigue y qué consecuencias tiene. Y qué consecuencias puede tener si, hipotéticamente, el gobierno no tiene una buena elección el año que viene. Sí. Bueno, pero hay dos cosas del gobierno y la elección del año que viene que me parece que hay que tener en cuenta. Una, que es el tema de que, bueno, el gobierno, después de mucho trajinar, con el cepo y apretando y generando la expectativa de que va a haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que te diría que es en materia económica, en materia de política económica como único objetivo, digo, es apostar todo a tener un acuerdo con el fondo, porque si no tenés un acuerdo con el fondo, no tenés los dólares, y si no tenés los dólares, estás en problemas. Déjame meter una ficha en esto que hablábamos de deficiencias de gestión. Sí. Vos estás hablando del acuerdo con el fondo. Sí. El acuerdo con el fondo requiere de una construcción política interna y externa. Lindo lo de Venezuela, el voto de Venezuela. La ausencia de política exterior de la Argentina es dramática. Y es dramática en un momento en que requiere de apoyos sustanciales de Washington uno, de la Unión Europea de otro, para tratar de lo que vos decís. Sí. Bueno, a ver si logramos renegociar esos 44.000 millones de dólares heredados del gobierno de Mauricio Macri. Sí, pero bueno, ahí está el tema del voto que hubo respecto de Venezuela, la abstención de la Argentina. Efectivamente. En un voto en el cual, bueno, toda América prácticamente votó en contra del resultado de las elecciones que hizo Venezuela. Sí, las calificaron de fraudulentas y la Argentina prefirió abstenerse. Sí, pero bueno. FMI, sí. ¿Vos tenías algo más del...? Yo hay 3 cosas, me parece que hay 3 cosas del año económico. Uno lo señaló recién Miguel Ángel Pichetto, el tema de la deuda, ¿no? Lo que se logró como éxito, renegociar el 99% de la deuda privada, la deuda con la legislación extranjera. Esto representó un alivio de 37.700 millones de dólares, importante. Despejó la idea en el corto plazo que la Argentina pueda caer en default de sus títulos, pero sin embargo, bueno, por varios motivos, entre otros me parece por la mala expectativa que se genera en torno a todos los temas políticos que están de lo que estamos hablando y de los problemas que hay. Bueno, nada, el presidente diciendo que quiere que los empresarios inviertan en el mismo momento en que el Congreso y el kirchnerismo le está votando una ley del impuesto a la riqueza que grava precisamente a los sectores que pueden invertir, pero aparte de lo que fue la característica del año, con 2 elementos. Una, la caída del empleo, ¿no? Con la pandemia, con lo que fue una caída de la actividad, que este año la economía caería en torno de 11%, con un segundo trimestre allá en abril con la pandemia, recordemos, caída del 26% en la actividad económica, tremenda, y después lo que fue la disparada del dólar, ¿no? El dólar que sube, en el caso del dólar paralelo, digamos que 130%, 131% en un año, te cambia las expectativas y el gobierno que tiene, ¿no?, que apretar las clavijas después de que toca 195 pesos ya en octubre y se encienden todas las luces rojas del tablero de comando de la economía, en el cual se vuelve a ratificar una vez más, ¿no?, y a confirmar una vez más que si en la Argentina no controlas el dólar, cualquier gobierno que no controla el dólar, lo que tiene es un problema serísimo, porque en la estructura de precios y la expectativa empieza a moverse en contra. Lo que hizo en el último mes, en los últimos mes y medio, es un cepo bien fuerte, ¿no? Cerrando las grietas y las endijas por las cuales se iban yendo los dólares, frenar eso y por el otro lado empezar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que vuelvo, es como lo único que le queda al gobierno, la única vía que le queda al gobierno para tener un prestamista de última instancia. Porque sin dólares y si en la economía no tiene el dato claro de que el Banco Central, en vez de perder, empieza a recuperar dólares, va a ser muy difícil que la expectativa de corto plazo
pueda ¿Y reformar. vos crees, una pregunta, vos crees que las expectativas de los inversores, en las expectativas de los inversores influye la seguridad jurídica? Sin duda, claro, sí. Bueno, entonces, la verdad que la carta de la doctora de ayer no ayuda a nada. No ayuda. Porque es prácticamente el planteo de la reforma del régimen judicial. Sí. No el poder judicial entendido como un poder independiente, sino un poder judicial pensado como un apéndice del Ejecutivo y del Legislativo. Bueno, eso me parece que enciende en Estados Unidos, por ejemplo, me parece que en el gobierno que va a empezar, Joe Biden, ya está encendiendo luces amarillas fuertes, Así en es. torno a lo que puede ser la Argentina del futuro. Ahí estamos. En la relación. Ahí ¿no? está, ahí tenemos algunas de las cosas que dijo Cristina. ¿Ves? Ahí cuando dice solo un poder tiene la palabra final sobre las decisiones del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Solo un poder es perpetuo. Claro. Ahí te está diciendo, yo quiero correr esto y que sea un correlato del Ejecutivo y del Legislativo. No me gustan mucho los equilibrios, ¿no? Me gusta que sea todo de un mismo tono, como de un le mismo color. hablábamos con Miguel Ángel Pichetto, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Propone esto porque ella quiere sacarse la causa de corrupción de por medio o porque de verdad cree en otro régimen institucional? No lo sabemos, pero eso para la Argentina es un tema, digo, en este contexto yo supongo que el ministro de Economía no debe estar muy contento. No, yo me imagino que no. Un ministro de Economía que tiene que ir a Washington y hoy le dieron hablar. La sanción del Senado a la nueva fórmula previsional. Hoy salió la nueva fórmula previsional. Bueno, eso es a favor de Guzmán, ¿no? La nueva fórmula previsional lo que tiene es que si bien los aumentos van a seguir siendo trimestralmente, como en la fórmula de Mauricio Macri, lo que tiene es límites precisos en términos de la posibilidad de que aumenten las jubilaciones y que recuperen. ¿Por qué? Porque el tope, digamos, el punto donde se corta es que las jubilaciones no pueden crecer más de lo que crezca la recaudación del ANSES. Claro. Y hay veces que, bueno, cuando la economía es como una fórmula procíclica, cuando la economía va para abajo, los aumentos van a ser menores, cabe la posibilidad que cuando crezca la recaudación del ANSES, que es la que se hace en función de la gente que está trabajando y que por lo tanto hace su aporte previsional, bueno, los jubilados tengan un aumento mejor. Pero hay muchas dudas sobre que pueda superar la inflación en lo que es el contexto de la economía argentina de corto plazo. Viene Pablo, se está acercando, y vemos la actualización de la placa de la pandemia al día de hoy. Si es que la van a poner, creo que sí la van a poner. No. Ahí está. Estamos con algunos problemas pero bien, en las teclas, ¿no? No, pero va. Bien. Camina. 6.924 casos en las últimas 24 horas. Ya estamos cerca del 1,5 millones de contagiados. 1.300.000 de recuperados. Fallecidos en las últimas 24 horas, 21. Total, 40.431. Pablo de León. Algunos los penales a favor de River los ponen nerviosos. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué te pasa? No digas a media lengua. ¿Qué pasa? ¿Hubo un penal para River? ¿Lo hizo? Nuestro director se pone nervioso. Bueno, está bien. Se pone nervioso. Es un tipo talentoso, Fabián, pero se pone... Problema de los hinchas de River y de Boca, no es mío. Adelante. Bueno, ustedes hablaban de el 10 de diciembre, la actividad en la Exesma, donde se mostraron Alberto y Cristina. Para el día de mañana había previsto otro acto, pero de la provincia de Buenos Aires. El año de gestión de Axel Kicillof. ¿Pero qué pasó? ¿Con Cristina? Sí está Kicillof. Cristina. Pero claro, pero Kicillof está guardado. Por tiene eso, problema de coronavirus. estaba previsto para mañana un gran acto, sin público, nadie se altere, sino que tenía que ver con el Estadio Único de La Plata, juntar al gabinete provincial, a Máximo Kirchner, a quien vemos ahí junto al gobernador. Algunos, cuando nosotros contamos que había algunos ruiditos entre Kicillof y Máximo, les preocupó, y al otro día sucedió esta foto en Moreno, donde se mostraron juntos, y ahí se pusieron de acuerdo en hacer un acto el 11 de diciembre en el Estadio Único de La Plata. ¿Pero qué pasó? Como decía Daniel, alguien de la Secretaría Privada de Kicillof, positivo de coronavirus, habían viajado en el auto, Kicillof, ministros y Máximo, todos guardados. Resultado de hace instantes, Kicillof negativo, con lo cual, viste que después de algunos, vos lo conoces bien, después de algunos resultados hay que esperar un poquitito más. Exactamente. Y ahí, ¿qué pasó?
ahí hasta el día lunes, Kicillof, si todo está bien, se tiene que quedar en la casa trabajando normalmente, pero va a volver presencial. El acto no. No se sabe. El tema que después del lunes se empiezan los temas de las fiestas y que se acorta la semana. Algunos dicen, queremos mostrar eso, donde sería Kicillof, anunciando medidas sociales para la provincia de Buenos Aires y mostrando un año. Yo creo que en el territorio, en el bastión del kirchnerismo, ese acto no se van a perder de hacer. Suponemos. Suponemos que no. Bueno, hablando de kirchnerismo, ¿saben quién anduvo por la Rosada hace poquitos días? No sé, Oscar Isidro José Parrilli. Ahí está. ¿Y vos qué crees que puede haber conversado con el presidente? No, te pregunto. Y con el jefe de gabinete. Sí. No están los grandes temas de la justicia, como es el Consejo Consultivo, la carta de Cristina del Poder. Está, me dicen, en cuestiones más técnicas, más operativas, vinculados a la justicia. ¿Qué se vota, qué se trata, qué va? Perfecto. Tema. Habla de la justicia porque... Bueno, hoy, perdón, Parrilli fue hoy, junto con Leopoldo Moró, un diputado y un senador muy cercanos a Cristina, los que ya promovieron el pedido de juicio político a la Corte y la ampliación del número de miembros. Bueno, es un delegado de Cristina para estas cuestiones. Ahora algunos dicen, si estuvo el viernes en La Rosada, ¿fue a contar que Cristina mandaba una carta hablando del Poder Judicial? No, yo creo que no. Muy bien, has respondido mejor que yo. No. ¿Lo que pensás? No sé. Bueno, bien. No, están cuestiones más técnicas e instrumentales. Bueno, vamos a chusmear redes. Dale. ¿Tienen ganas? Vamos. Señor director. Muy bien. Vamos a mirar un poquito Twitter, ¿Qué tenemos? Instagram. Tengo una ficha. ¿A Carla Peterson no? ¿Tienen? No. No, ni a su marido Martín Lustó. ¿Van a ir el lunes a la marcha? ¿Qué marcha? La marcha por la Navidad sin presos políticos. Hay presos políticos. Les persiguen por patriotas. Fíjense la foto. Pero además, perdón, es muy progre ¿Que lo ves medio, afiche, medio vintage, ¿lo ves? No, digo, por el lenguaje, por los colores, Sí, una cosa. Las cárceles no son para los compañeros. Navidad sin presos políticos. Pero está Vudú, que está preso en la Yo te voy a decir, así formulado no creo que falle mucha gente, porque no se entiende. Pero no importa. Pero si van a defender a Vudú, que la Corte le falló en contra, a Julio Devido, a Milagro Sala, a Esteche. Ahora, ¿Cristina qué hace en el mismo afiche que Ricardo Jaime? No lo entiendo. Con Esteche al lado. No es muy feliz la resolución. Para Cristina, digo, ¿no? Yo no la veo muy contenta, Cristina, con este No, me afiche, parece que no. Y aparte esta idea de las cárceles no son para el compañeros, ¿no? Compañeros. ¿Para quién? Para les compañeros. Digo, bueno, las cárceles son para... Disculpame. Puede ser los compañeros que tengan algún problema de corrupción. Me parece una estupidez, te lo digo de corazón, ¿eh? Bueno, me parece una estupidez. Pero no importa, tienen todo el derecho a convocar la marcha. Digo. Bueno, hay otro que están convocando en las redes a gente que están diciendo a veces en el PRO, que tuvimos a Pichetto, somos un poco duros en Juntos por el Cambio, tenemos que tener alguna cosa con los sectores más progres y que no determinados temas no sean exclusivos del kirchnerismo. Por ejemplo, el tema de la marcha del orgullo gay, la defensa de los trans y las lesbianas. Miren la agrupación que se creó. ¿En dónde? En Twitter. La Puto Bullrich. Y va de la Pato Bullrich. La Puto Bullrich. Bueno. Somos el grupo LGBT, ley, trans, lesbianas, que banca las ideas de la libertad y se identifica con Patricia Bullrich. ¿Qué tal, ¿Cuántos seguidores tiene Patricia Bullrich? 4.600, pero lo lanzaron el otro día. Está bueno. poquito, está joven. Está bien, vos ya tienes que hacer 5 luquitas. ¿5 luquitas? Está bien. ¿Cuántos tenés vos en Twitter? No, yo no tengo Twitter. ¿No tenés Twitter? No tengo Twitter. ¿No tenés una cuenta de Twitter con la que fisgoneás? No. ¿No? No. Mucha gente tiene eso. Un montón. ¿Pero no mirás Twitter? No. ¿No? Bueno. Cuando hay algo importante me lo cuentan. Te lo tengo que mostrar yo. Cuando hay algo importante me lo cuentan. Bueno, yo te voy a contar algo que no te deberías perder. Miremos estas cuestiones, Daniel, que estamos mostrando de las sesiones presenciales, no presenciales, que aparecen situaciones raras. Alguien tiene un poco de sed y miren lo que pasó. A ver. Miremos esto. Ahí están en el Zoom. Ahí está Concejala Carvajal. Le toca votar. A favor. Y de repente, un concejal rosarino del bloque de Ciudad Futura. Ciudad Futura, claro. Aparece Pedro Salinas tomándose una cerveza. Una cervecita. A birri. Pero en Santa Fe, viejo, es así.
Es como la bebida Se toma provincial por mucha excelencia. cerveza, Hay claramente. una muy buena cerveza ahí, ¿no? No, vamos a hacer ningún chivo. Bueno, hay un caso, una cadena de hamburguesería muy famosa que vende solamente bebidas gaseosas. Sin embargo, en Santa Fe hay algunos locales donde Que se tienen venden con cerveza. Bueno, dato para Pedro Salinas del bloque Ciudad Futura. Otra sesión que tenga, pasa por donde dice Dani y se toma Está una muy bien, birrita. está muy bien. Tipo, tenía sed. Y sí, no hay que decir. No es de lo más grave que hemos visto en las No. sesiones virtuales, ¿eh? El diputado está mucho peor. Por eso. Nosotros hacemos un corte. Gracias, Pablo. A la vuelta estamos con Daniel con las cartas de los sí, sí. jueves en La Roca. Y estamos de vuelta, Dani. Estamos de vuelta con las cartas, ¿eh? Hoy ancho de espada. Programa número 90, Daniel. Muy bien. 90. Te felicito. Al 91 llegamos. Estás muy joven. Muy bien. Vamos a ver. En el el 90 estamos. En el 90 Felicitaciones. estamos, igualmente. Dale. Estamos con la primera carta de hoy, director. Vamos. Ancho de espada. No, Ancho Espada. Ancho Espada por 4 de gol. no sé, el jueves que viene a lo mejor tenemos algo. Otra vez 4 cosas. Vamos a ver, Santiago Cafiero. Gabinet. Y sí, pero ¿sabe qué? Lo mandan al muere y dice cualquier cosa. ¿Lo mandan al muere o va él al muere? No, lo mandaron. Lo mandaron porque el presidente no quería hablar de vudú. Entonces lo mandó a hablar a él. A defender a vudú. Sí, y Santiago Cafiero no es abogado. Dijo que la corte había violado las normas y no había hecho lugar. 14 jueces y 4 instancias. Para Está todo vudú. bien. Yo digo que hable de lo que sabe. Hubiese salido otro. Alguien que entienda un poco de derecho. Pero bueno, nada, lo mandaron. Si se tratase de hablar de lo que sabe en la Argentina, muy poca gente. Sí. No sé cuánto puede. No digamos nada. No, claro. No digamos nada. No. Le mandamos 4 de copa. Cuatro copas. Debe ser más prudente el jefe de gabinete. Con todo pero respeto, con todo don respeto, Santiago. don Santiago. Vamos con la siguiente. Casi hay premio, me parece. ¿Sí? Me parece que hay premio. Ah, bueno, Hay che, premio, muy hay bien. premio. Es cantado también. Linda carta, Cantado. linda. Sergio Massa, Sergio Tomás Massa. reelecto por segundo periodo consecutivo como presidente de la Cámara de Diputados. Bien. Está muy bien. La va llevando. Yo lo escuché el discurso que dio. No parece del frente de todos. Bueno. Hablando Massa de la diversidad, la pluralidad, la tolerancia. Un discurso. Yo creo que la doctora debe haber tomado nota, una vez más. Pero ya lo conoce, ya lo conoce muy bien. Pero bueno, Sergio Massa. Se conocen muy bien los dos, ¿eh? Para un ancho de oro, ¿eh? Mérito para el presidente de la Cámara de Diputados. Otro año más para Sergio Va Massa. hacia Tigre el ancho de oro. Vaya nomás. Vamos con la última. Bueno, ahora sí, dale. Sí, bien. Y este es otro No, sapo, oh. la está pasando mal este hombre. 4 de la copa. está pasando mal. Omar Perotti, Omar gobernador de Perotti. Montevideo. Bueno, hay una. Vamos a sintetizarla porque es complicada. Es muy difícil. Hay una crisis política que afecta al gobernador, con la vicegobernadora y 6 senadores del PJ. Uno de los cuales, Armando Traferri, está acusado por un fiscal que fue separado de su cargo y declaró de encubrimiento del juego clandestino. Sí. Más de todo el juego clandestino y de no solo encubrimiento, sino que habría actuado, según la denuncia de este ex fiscal. Sí, el fiscal es Gustavo Ponce Azar. Habría actuado como un intermediario. Así es. Y en una de esas declaraciones, de pronto la tocaron también a la vicegobernadora Alejandra Rodenas, ex jueza, recordemos, en Santa Fe, con lo cual tiene una crisis política fenomenal, a lo cual se suma un dato escalofriante. Sin terminar el año, llevan 212 crímenes en la provincia. Tremendo. Bueno, don Perotti. Va el 4 de se lo copa. mandamos para Rafaela, porque creo que este fin de semana va a estar en Rafaela. ¿Sí? Bueno, Vaya, allá va, con respeto, don allá va Perotti. la carta. Nosotros volvemos el jueves que viene, ¿eh? La Rosca. Chau, Gracias. buenas noches. Chau.
Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Llegaron los bizcochitos Cachamay, con menor contenido graso, para acompañar tu cachamate preferida. Llegó Fiat Toro 2020. Llegaron los todopoderosos. Canjea tus puntos Quiero por lo que quieras y ahorra en supermercado, recarga de celu, combustible o un viaje. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. OSPE, Obra Social de Petroleros. Opera online en ospesalud.com.ar. Nos preparamos para la nueva temporada turística. Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Chifla. Trae tu cuenta sueldo de Ciudad. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. PymePack, una propuesta con productos y beneficios exclusivos para ayudar a potenciar el crecimiento de tu empresa. Banco Hipotecario, junto a las pymes de todo el país. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. El Mirasol de Puerto Madero. Delivery mediodía y noche. Teléfono 4315-6277.